Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy estamos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra que los apóstoles les prohibieron predicar, los metieron presos, pero el ángel del Señor los liberó. En este día 30, miércoles 30 de abril y mañana 1 de mayo estaremos predicando en Pensilvania. Vamos a orar por esta parroquia, Iglesia San Pablo, donde vamos a estar predicando. Y si alguno de ustedes vive por ahí cerca de Pensilvania y quiere acercarse a la predicación con el padre Marcos Galvi, lo estamos invitando, pues usted llama a este número de teléfono, llama a Guillermo Torres al número 717-380-7529 o llama a Milagros Caraballos al número 848-258-6100. Y le dice, bueno, mire, yo quiero ir a ver al padre Marcos y entonces, ¿cómo hago yo para ir a verlo? Y bueno, ellos le dirán a ustedes pues la manera, ¿verdad? Le dirán la forma para participar, dónde es la ubicación. Al final les pongo toda la información de los próximos días que vamos a estar predicando. Bueno, les decía que el libro de los Hechos de los Apóstoles me llama la atención, Hechos capítulo 5, versículo 17, porque aquí hay una intervención divina, hay una intervención divina. El ángel del Señor vino y abrió la puerta de la cárcel. ¿Cómo la ve? Los sumos sacerdotes se llenaron de ira, de rabia, y mandaron a meter preso a los apóstoles. Tenían rivalidad, tenían problemas, tenían furia salvaje contra ellos. Y como tenían poder y como tenían todo eso, pues los mandaron a meter presos. Y los apóstoles lo que hacían era orar. Usted también puede ver por lo menos Hechos capítulo 16, por allá, en el versículo 32, por allá. Pablo y Silas estaban presos. A ver, vamos a imaginar que es un preso. ¿Por qué meten a alguien preso? ¿Cuál es el motivo de ir a la cárcel? Pues mira, estaba robando, pues vaya preso a corregirse. Estaba matando, pues vaya preso a corregirse. Estaba violando, pues vaya. El motivo de ir preso es un motivo porque infrinja la ley. Pero el motivo de ir preso de los apóstoles era un motivo espiritual. Era un motivo que no tenía sentido a nivel civil. ¿Y cuál era el motivo? Pues estaban hablando de Cristo. ¿Y quién se iba a imaginar que a una persona que hablara de Dios y en nombre de Cristo lo metieran preso? El colmo de los males. Pero eso sigue sucediendo y pasará y siempre sucederá. Aquellos que manifiesten su fe en Jesucristo y se pongan del lado de Cristo en momento determinado, pues ahí van a ir presos y para la cárcel. Y eso tiene que suceder, Jesús lo dijo. Bueno, si a Jesús lo metieron preso, ¿no van a meter preso a cualquier otra persona? Imagínese usted. Y resulta que los metieron presos y los tenían encarcelados. ¿Y cuál era el pecado o cuál era el crimen? Predicar la palabra. Pues Dios les mandó a su ángel y le dijo al ángel, pues va y me lo libera. Llegó el ángel en la noche, abrió las puertas y lo sacó. Y le dijo, mañana bien temprano se me van a predicar. Al día siguiente los sumos sacerdotes,
los llamaron, los mandaron a traer. Va y traigan a los presos porque aquí van a compadecer. Y le dijimos que se callaran y como no se callaron, los vamos a enseñar. Y se fue uno a buscarlo y encontró todo, la guardia, la seguridad, la cárcel, los candados, y los presos ya no estaban. Se fugaron, se fueron, se salieron y llegaron a decirle a la autoridad, a los que lo habían mandado, mire, fuimos a buscar los presos. La guardia estaba en su sitio. Las puertas estaban cerradas, los candados cerrados, pero los presos se desaparecieron. No sabemos dónde están. Se fueron. Todos quedaron consternados, preocupados. ¿Qué pasaría? Y de repente llegó alguien y le dice, mire, allá en el templo, los presos que ustedes metieron están predicando y están hablando de Dios. Se les escaparon, pues, y no les hacen caso. Y ahí sí se llenaron de temor y mandaron por debajo de mesa a decirle, mire, que vengan un momentico y que vamos a hablar y que vamos a conversar, porque resulta que, mire, si ustedes no vienen, pues vamos a tener más problemas, pero si lo traemos a la fuerza, pues nos van a nosotros a apedrear. Entonces vamos. Y fueron y se los llevaron. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Con prudencia se lo volvieron a llevar. Y ellos se fueron de nuevo. La palabra de Dios no puede estar encadenada. La palabra de Dios no puede estar oculta. Miren, la historia de la iglesia, la historia de la vida nos enseña que cuando un predicador es preso, es callado, otro predicador Dios suscita. Pero la palabra de Dios sigue, la iglesia continúa. Y una de las amenazas más terroríficas, una de las amenazas más horribles y feas que tenemos nosotros quienes predicamos la palabra de Dios es la amenaza de cárcel. Y la amenaza de cárcel sucede cuando la autoridad se pone en contra, cuando la autoridad se molesta y cuando no quiere escuchar la palabra de Dios y entonces se molesta y empieza a averiguar la manera cómo lo meto preso, pero con temor porque el pueblo se puede enojar, se puede molestar. Yo les decía la vez pasada, un día me denunció un pastor protestante y vino el prefecto del pueblo y me dice, usted tiene allá que lo están llamando, vamos para allá, para la policía, porque tenemos que hablar, padre. Y yo le digo, pues vamos. Y nos fuimos. ¿Y cuál era el problema? El problema era que él estaba diciéndole al policía o denunciando, yo no sé, no hizo nada formal, creo, pero le estaba diciendo al policía que yo era una persona que no los dejaba predicar y que ellos querían hacer un culto al frente del templo, de la iglesia, en el atrio, pues. Y el policía, pues dijo, pues vamos a llamar al padre para hablar de esta situación. Y yo fui. Y cuando llegué, pues era el prefecto y era el pastor. Llega y dice el hombre, pues bueno, mire, yo quiero decirle a usted, comandante, que este padre no quiere dejar que nosotros los cristianos hagamos un culto, una noche de alabanza. Y nosotros en Venezuela tenemos cancha libre y podemos hacer lo que queramos. Aquí hay libertad de culto. Y entonces le vengo a decir a usted que lo vamos a hacer así le se oponga, porque él dijo en una misa que si colocaban una tarima, pues que la iba a quitar y no iba a dejar hacer culto. ¿Y usted qué dice, padre? Pues que eso es verdad. O sea, yo no he ido al frente de la iglesia de él y no he ido a cualquier lugar a hacer una misa, ni siquiera. Yo hago la misa en la iglesia. Respeto el frente de una iglesia que no sea católica y no le formo ruido ni bulla para que él venga a formarme ruido. Y eso sí, si él me coloca una tarima, me coloca algo, pues yo le voy a colocar el sonido de la iglesia y ahí vamos a ver cómo nos va. Y si él dura hasta las 3 de la mañana haciendo bulla sin dejarme dormir, pues yo duro hasta las 3 de la mañana predicándole. Dicho y hecho, al frente de la iglesia no pusieron nada y lo pusieron más allácito. Y prendieron su tarima y se pusieron las cornetas para acá y yo les prendí las mías para allá. Y a los días me metió un ladrón y me robó una corneta y me la dañó en la iglesia.
Y por eso me mandaron para allá a llamar. ¿Cómo la ve? Por decirle a los protestantes que estaban mintiendo, que estaban engañando, por predicarle la palabra de Dios, por enseñarles el evangelio. ¿Y qué iba a hacer yo? Pues dejar que me formen un bochinche y una fiesta. Y no, y un día los borrachos, los licoreros del pueblo también me hicieron otra denuncia, porque yo estaba predicando en contra del licor y se pusieron bravos y se enojaron y por ahí hicieron un papel que denunciaban al padre porque estaba hablando y hasta los brujos. Oiga, y los que querían verme en la cárcel, pues aún estoy en libertad. Y si algún día me toca ir, pues iré. Pero el ángel del Señor me ha librado de tantas por predicar, por llevar la palabra, por enseñar el evangelio, por predicar a Cristo. Y nosotros debemos aprender a que Dios nos protege. Y si algún día pues nos toca entregar la vida y nos toca morirnos o nos matan, si a mí me matan, ¿y qué tengo que hacer? Pues me muero. Ah, pero eso sí, hay un premio, hay un regalo y el premio es el cielo para aquel que haya dado la vida por Cristo, para aquel que haya entregado la vida por Cristo, para aquella persona que haya llevado el evangelio, que haya llevado la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que tenemos verdugos como los sacerdotes de ese tiempo y tenemos cristianos como Pedro y Juan que estaban predicando y los apóstoles y que tenemos una amenaza de cárcel y sí somos vulnerables y no nos escondemos y cualquiera puede venir a ponernos los ganchos. Sí, pero Dios manda a sus ángeles a cuidarnos, a protegernos. Yo recuerdo una vez que me contaba una persona importante de autoridad y me decía, mire padre, a usted lo mandaron a llevar a la cárcel porque usted estaba predicando cosas que bueno, son muy sensibles y no tiene que predicar. Y yo llegué a mi casa y adivine, mi mamá lo estaba viendo y escuchando su misa. Y yo me le acerqué a mi mamá y le dije, mamita, a mí me da mucha tristeza, pero a ese padre pues lo tengo que llevar allá a compadecer porque dijo cosas que son sensibles. Y la doña se puso brava y me sacó corriendo, padre. Y me dijo que si lo metía preso, usted dejaba de ser el hijo de ella y que más nunca me quería ver. ¿Cómo yo me lo llevo? Pero padre, deje de estar hablando de eso. ¿Está bien? Dios manda siempre a su ángel y esa señora escucha la misa. Y esa señora escucha la palabra de Dios. Y aquella persona dijo, no, porque mi mamá lo oye, ¿qué puedo hacer? Habló conmigo, hablamos, ¿qué vamos a hacer? Hoy la palabra de Dios enseña que hay ángeles de Dios que nos protegen, que hay ángeles de Dios que nos cuidan. Ahorita que estoy predicando y estoy viajando y llevando la palabra de Dios de hace unos días, mire, cuántos ángeles he encontrado que me dan de comer, que me ayudan, que me tienden la mano, que me socorren en los aeropuertos, en las casas donde haya llegado. Dios ha puesto tantos ángeles, personas que, hola padre Marcos, ¿cómo está? ¿Cómo le? Un señor por ahí en el aeropuerto, estaba yo perdido, tenía que llegar a la puerta y eso era en inglés y yo que voy a entender el inglés. Y llegó y me vio y se reía y trabajaba de ver, padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo bien, aquí perdido. ¿Cómo que perdido, padre? ¿Para dónde va? Pues agarrar un avión que me va a dejar. Dijo, venga, lo ayudo. Agarró, vio el letrero que tenía, dijo, vámonos. Y con una llave abría puertas y nos metimos y nos metimos. Y llegamos y me dijo, aquí está. Y ya estaba abordando el avión para no perder la predicación. Son los ángeles. Dios siempre manda ángeles que a los predicadores le ayudan, le acompañan, que siempre están. ¿Cuántos ángeles yo me he encontrado en la vida que Dios me los manda en personas? Que aunque yo esté en momentos difíciles, en momentos de aprieto, en momentos complicados, Dios los manda para que hablemos, para que conversemos, para que busquemos un camino, una salida. Sí, hay bastante. Y Dios lo protege a uno y lo cuida a uno. Pero el predicador debe predicar, debe hablar, debe enseñar, debe exhortar, debe explicar la palabra de Dios. Que tiene problemas, que tiene dificultades, eso es normal.
¿Y qué es lo que le toca al pueblo? Pues ustedes tienen que orar mucho por los predicadores, ustedes tienen que orar mucho por los sacerdotes, porque nosotros los sacerdotes que estamos predicando y estamos evangelizando, a veces las personas nos persiguen, nos buscan y buscan la manera de hacernos mal, de destruir, de acabar, y hay que orar por ellos. Miren cómo lo dice Hechos 5:1, Hechos 5:17. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, lo mandaron a prender y lo metieron en la cárcel. ¿Por qué se llenaban de ira? Estaban envidiosos, estaban bravos, estaban molestos con los apóstoles porque los apóstoles estaban jalando a la gente y la estaban llevando a Cristo. Estaban molestos y estaban bravos, llenos de ira, porque los apóstoles tenían aceptación, porque su predicación calaba, porque su predicación era sencilla, porque su predicación era aceptada. Estaban llenos de ira y estaban indignados porque los apóstoles eran buenos predicadores y hacían las cosas bien como Dios quería. Estaban bien molestos y llenos de rabia y de furia porque los apóstoles estaban llevando la palabra de Dios, tenían en común, ayudaban a los pobres y la gente los amaba y los quería. Y esto hay que aprenderlo. En cualquier lugar donde uno llegue y vaya a predicar y vaya a trabajar, debe ganarse el cariño de la gente, debe ganarse el cariño de las personas. Por eso ustedes ven a veces en los videos, los que tienen la oportunidad de ver el otro canal, hacemos una olla solidaria, hacemos un repartir de ropa, regalamos la Biblia, damos regalos a los niños y eso permite que haya aceptación y eso permite que el pueblo tenga familiaridad y cercanía con el sacerdote. Yo soy de los sacerdotes que en el pueblo, cuando vaya caminando y voy pasando, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Así me conozcan o no me conozcan, pues saluda a la gente. Porque mucha gente del pueblo conoce al Padre, pero se hace el musiú cuando pasa por delante o al lado de uno. Y van sobre todo los niños. Hola Padre, bendición. Hola Padre, bendición. Hola Padre, bendición. Hola Padre, hola Padre. Y saludan al sacerdote. Aunque hayan personas que le tengan desprecio y odio, porque usted se gana el cariño, pues hay que hacer las cosas bien, hay que llevar la palabra de Dios. Ahorita que estamos viajando y predicando, las personas hacen filas y hacen colas largas por saludar al Padre y por encontrarse con el sacerdote, tomarse una foto, y algunos dan una ofrenda y otros traen una carta y otros traen alguna comidita, algún regalo para el Padre. Y Padre, gracias a su homilía y gracias a sus enseñanzas, mire, y eso a veces causa molestia en algunos. Y eso a veces causa rabia en algunos que se molestan y no les gusta. Los metieron presos, no por malos, no por personas crueles, no por personas destructoras. Los metieron presos, ¿por qué? Porque hablaban de Dios, porque hablaban del Señor. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. ¿Cómo la ve? El ángel le dijo: vengan para acá, salgan de ahí. Esta vez le fue bien, pero más adelante le dan hasta azotes y le dan palo. Y váyanse a enseñar todo lo que se refiere a la nueva vida, la doctrina de Jesucristo. ¿Y qué hicieron los presos? Pues salieron y para cumplir la orden, en la madrugada, en la mañanita, se fueron a enseñar, se fueron a predicar y se fueron a enseñar el mensaje. Se fueron a enseñar. Actuaron con inteligencia, actuaron con prudencia. Había que hablar, había que enseñar. El ángel nos mandó. No salieron de tarde, no se esperaron de noche. Fueron de madrugada, bien tempranos y llegaron a enseñar, porque esa era la tarea. Eso es lo que hace un ministro, eso es lo que hace un sacerdote, eso es lo que hace un obispo, eso es lo que hace un laico comprometido. El pecado, el delito es enseñar al pueblo las cosas buenas.
mostrarle al pueblo las cosas que no son buenas, para que abran los ojos, para que vean las cosas. Eso es enseñar. Enseñar es que una persona no sepa y usted le oriente, le eduque, le muestre con la Biblia. Eso es enseñar. Y eso hay que hacerlo. Y eso es tarea de nosotros y nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cómo podemos quedarnos callados? ¿Cómo podemos dejar de hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide? Esa tarea hay que hacerla. Enseñar. Váyanse a enseñar, váyanse a predicar la palabra. Y se fueron. Oigan, cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todos el senado de los hijos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Fuimos a la cárcel a traer a los presos, a aquellos que habíamos encarcelado, a aquellos que habíamos metido, y adivinen, no encontramos a ninguno. No estaban ahí. Se fueron, se fugaron, se desaparecieron. Aquellos que creían que estaban presos, aquellos que quisieron hacerle el mal, Dios le mandó a un angelito para que los cuidara, y de ahí salieron. Y no los encontramos. ¿Dónde estarán? Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. ¿Cómo la ven? Ustedes los metieron presos, ustedes los encarcelaron y ustedes le dijeron que no. Pero ellos no le hicieron caso y están en el templo enseñando. No estaban robando, no estaban matando, no estaban secuestrando, no estaban violando, no estaban haciendo nada malo. Estaban enseñando, estaban educando, estaban abriendo la conciencia, iluminando las mentes. Y cuando una persona ilumina la mente, se enseña la palabra, causa molestias en otros que quieren ver a las personas ignorantes, que quieren ver a las personas en el error. Miren, les pongo un ejemplo. Si a usted le llega un protestante a la casa y le dice: vengo a hablarle de Dios, escúcheme, que el que es de Dios escucha palabra de Dios, y usted le abre la puerta y usted lo escucha y le presta atención, y ahí se queda el tiempo que él quiere y casi que lo convence. Las imágenes no son de Dios, la cruz es maldita, la iglesia es la ramera, la prostituta, el papa es la bestia, los católicos son estos, están condenados. Si usted se queda viéndolo y escuchándolo, ese protestante ahí se queda y le salen raíces y dice: vuelvo la otra semana. Y le regala una Biblia, le regala un folleto y le regala algo y usted lo atrapa. Pero si llega un protestante a su casa y usted lo empieza a enseñar y le dice: hermano, eso que está diciendo es mentira, porque la cruz no dice que, la Biblia no dice que la cruz sea maldita. La Biblia dice: maldito el que muera en una cruz, en Gálatas 3:13. Pero si usted lee Gálatas capítulo 3, versículo 1, usted se va a dar cuenta lo que San Pablo dice de la cruz. Les presento a Cristo como si lo vieran en una cruz. Y lo que dice San Marcos capítulo 8, versículo 34, el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y usted se pone a enseñarlo y usted se pone a educarlo y a decirle las cosas. Yo le aseguro que le dice el protestante: hermano, tengo que irme, no tengo mucho tiempo, después vengo y hablo. Si usted se queda callado y no lo enseña, ahí se queda metiéndole mentiras y lavándole el cerebro. Pero si usted agarra un rosario y se pone a rezarlo, y si usted se pone a predicarle y a enseñarle, ese se para de ahí y se larga para su casa porque usted lo estaba enseñando, y a ellos no les gusta que nadie los enseñe. A ellos no les gusta que nadie los eduque. A ellos les gusta es hablar, pero nunca escuchar. Y agarran y se van. Por eso es que la enseñanza causa molestias. La enseñanza causa fastidio en algunos.
Porque si usted le dice a alguien, mire, así como usted lo está haciendo no es y lo está haciendo mal, y usted trata de enseñarle, se siente inferior, se siente mal y agarra y se va y se aparta. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así estamos. Cuando una persona enseña a otra, la otra persona se altera, no le gusta, se molesta, se fastidia y se aleja. Pero si usted le están hablando y le están diciendo y está aceptando todo, ahí tiene a la gente que lo escuche. Enseña para que usted vea los problemas que tiene la enseñanza. Están en el templo enseñando al pueblo. Entonces los jefes de la guardia, con sus hombres, entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo que recibió la enseñanza amaba a los apóstoles. El pueblo que recibió la enseñanza quería a los apóstoles. El pueblo que recibió el mensaje, pues tenía afecto, afinidad, cercanía por los apóstoles. Y se fue el jefe de la guardia. Mire, ¿será que nos acompañan, por favor, que vamos allá? Pero sin violencia, no a la fuerza, porque el pueblo se le amotinaba. Es decir, que cuando en algún lugar del mundo haya una persona que enseñe, la gente que es enseñada es capaz de valorar todo lo que usted pueda hacer por ellos. Y lo defienden, y lo defienden. ¿Cuántas personas me llaman para apoyarme? Padre, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nada. Me ha pasado en varios lugares donde me van a cambiar de parroquia. Padre, si quiere hacemos cartas y vamos y hablamos. No hagan nada. Si a mí me mandan a otro lugar, pues me voy a otro lugar. Si a mí me cambian de parroquia, pues me voy para otra parroquia. Si a mí me mueven, pues me voy, me toca obedecer y estoy dispuesto a hacer caso. Pero Padre, ¿qué podemos hacer? Oren por mí, pídanle a Dios. El pueblo agarra cariño por el predicador. El pueblo agarra cariño por aquel que lo enseña. El pueblo ama a sus sacerdotes cuando son capaces de enseñarle. Y hasta el punto de que le tuvieron miedo y no se enfrentaron y no los ultrajaron y no les hicieron violencia, porque ellos estaban del lado del pueblo y el pueblo estaba del lado de ellos. Por eso el sacerdote debe ganarse el pueblo, la comunidad donde está, porque son los que lo defienden, son los que los acompañan, son los que lo cuidan, son los que están con él. Y siempre lo van a estar protegiendo y siempre lo van a cuidar, siempre y cuando le haya enseñado, siempre y cuando haya más. Pero si no, son los primeros que le van a tirar piedras y son los primeros que lo van a correr y son los primeros que van a aplaudir y hacer una fiesta cuando el padre se vaya a la parroquia. Yo me acuerdo y termino mucho con la película del padrecito de Cantinflas. Yo no sé si usted la ha visto. El padrecito Cantinflas llegó a un pueblo a ser sacerdote. Y cuando llegó, nadie salió a recibirlo. Le prohibieron al pueblo que fueran porque ya eran dos sacerdotes. Y Cantinflas miraba para acá y salió unos pistoleros allá echando tiros y amenazándolo. Y Cantinflas quedó triste. Pero después de enseñar al pueblo, después de amar el pueblo, de volverse uno con el pueblo, cuando se fue le regalaban gallinas, le regalaban cochinitos y todo el pueblo salió a despedirlo. Así más o menos. Cuando usted enseña y se gana el cariño de la gente le va a amar, la gente le va a querer. Por eso, si nos vemos por ahí en Pensilvania o en algún lugar que nos toque predicar, pues bueno, allá los voy a saludar con mucho cariño. Y aunque sea un abrazo y una foto nos tomamos. Y bueno, si algo tiene que decirme, me lo escribe en un papelito y en una carta me lo entrega y que yo lo leeré en el avión. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.